Vos sos un maleducado. Y esto es completamente fascista. Bueno, Tengo que pagar primero y discutir después. exactamente. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Listo, regresamos a esta segunda parte de este especial de películas colombianas y actualidad. Yo voy a comentar de Voces Inocentes. Bueno, terminemos Voces Inocentes, sí, unos datos importantes. Pues así rápido. Les tocó grabar en México. Sí, de hecho la película es básicamente producida por México. Es basada en la vida de Oscar Torres. Y pues por los mismos conflictos políticos del tema salvadoreño y de qué fue legal y qué no fue legal en ese conflicto, pues les toca grabar en México, lo que duplicó el coste de la producción. Realmente los manes, el director, que es Luis Mandoki, la frustración grande que tiene con la película es esto que estábamos hablando, y es, a mitad de producción nos dimos cuenta que esto era una película para niños. ¿Sí? Que puede verse una escena cruel o dos escenas pesadas ahí, pero es como relatar de una forma muy asertiva, por decirlo así, este tema hacia los niños, y él lo descubrió porque se lo mostró al hijo, etcétera. Entonces, digamos que lo que los frustró fue que para la clasificación pues salió para mayores de 15 años. Entonces no se podía ver. Enfoque. En el país, ¿no? Porque en otros lados fue como de 21, 18, dependiendo del tema. Sí. Otra cosa, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pidieron ver la película antes en completo silencio. Y bueno, pues a los manes los entrevistaron y fue que dijeron como, no, es que fue una buena película, pero realmente el reclutamiento forzoso fue más de las guerrillas. Sí, obvio. No, eso es una verdad, una verdad a medias. Exacto. Nosotros jamás seríamos capaces de hacer eso porque somos los buenos. Exacto. Sí, volvemos otra vez a ese contexto de cómo nos cuentan la historia, qué quieren con ese relato. Entonces eso influye mucho, pero es muy bonito a su vez que busquemos este tipo de cine para encontrarnos esas preguntas. ¿Y quién me está hablando? Cuando yo pongo la película en el dispositivo, es preguntarme, bueno, ¿y quién es la persona que me está hablando? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Entonces creo que eso aplica mucho hacia todo. Yo digamos que con lo que dice Ever, la motivación principal de lo que hablamos en la parte 1 del podcast fue efectivamente las noticias tristes de esta semana de la JEP, y esta forma de ver el cine es la única que por medio del podcast encontramos, o yo vi como un acercamiento, o la tarea de tener nosotros ese acercamiento sensitivo, ese acercamiento hacia el otro, hacia la historia del otro, para comprender que esos números importan, para entender que esos números están pintados ahí y tienen mucho dolor adentro y tienen mucha necesidad de responder temas que quedaron inconclusos en la historia global, porque estos son películas no solo colombianas, sino a nivel global. Hay muchos números que han desaparecido en los anaqueles de la historia porque estamos conformados o contentos con las verdades a medias que nos cuentan los que ganan, ¿no? Supuestamente. Muchas veces se dice que el arte no sirve para nada, cuando realmente el arte lo que ha servido es para contarnos aquellas historias vistas desde varios puntos. Recordemos también que fue lo que pasó con las guerrillas liberales, que fue lo que hicieron, el Partido Liberal aprovecharse de un grupo de campesinos para ponerlos en contra de otros campesinos, unos militares y demás, mientras aquí en Bogotá estaban departiendo con el Partido Conservador. Desde ese entonces es cuando hacen un pacto que dicen un periodo le toca a usted y el otro a mí. El Frente Nacional se llama eso, y creo que ese es como el segundo gran capítulo de las guerras. Ese Frente Nacional es el que le da origen al actual conflicto que estamos intentando cerrar. O sea, cuando las FARC se alza en armas por allá en el 64, precisamente es porque ese Frente Nacional solo le daba espacio a las expresiones liberal y conservadora. Entonces nos costó 53 años largos de guerra, que aún hoy nos cuesta. Lamentablemente aún
hay personas que insisten en mantener las armas, este sector de Márquez, Santrich y demás, más los que estamos buscando y lanzamos desde aquí también un mensaje, ¿no? O sea, el proceso de paz con el ELN debe salir avante, debe hablarse de paz con el ELN. La paz no puede ser una negociación por grupos, esto debe ser un tema nacional, y pues ojalá nosotros como sociedad hagamos reflexión de cuando nos toque, porque seguramente nos tocará hablar de paz como sociedad con el Ejército de Liberación Nacional, aprendamos de lo que está pasando con las FARC, ¿sí? De una cantidad de acuerdos que se están quedando en el papel. Ellos ya hacen una denuncia fuerte de una cantidad más de 100 excombatientes firmantes de paz asesinados, y la paz se embolató, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que habla de paz con legalidad. Yo pregunto, ¿será la legalidad de mandar 54 vacunas al Amazonas? Ahorita que estaban tocando el tema de que la paz tiene que ser para todos, que se tiene que mirar, que digamos los campesinos les decían que era un tiempo usted, un tiempo yo. Esto uno lo mira acá digámoslo así, desde la barrera exterior, pero cuando uno lo vive en carne propia y dice uno, o sea, hoy llegó la guerrilla, mañana llegaron los paramilitares, después las autodefensas, etcétera, el frente armado que se pueda inventar en este momento, y uno como campesino en el campo, o sea, uno sin armas le dicen, o sea, hoy usted está, digámoslo acá, colaborando a mañana llegó el otro me mató a mi hermano, a mi primo, porque, o sea, usted tiene las armas, usted tiene el poder en este momento. Entonces lo que toca es mirar, globalizar todo y enfatizar que somos un pueblo, el cual pues tiene que ir siempre enfocado a lo que saca el compañero, ir enfocado a la paz, que no siempre sea, miremoslo, que solo se haga el tratado por el ELN, sino por todos, que este tema se ha tratado no solo unitariamente, sino global a nivel nacional, porque si no siempre va a existir como que está su grupito allá, el mío acá, y pues se solucionó ese, pero acá se levantó el otro grupo. Entonces nunca se va a solucionar nada. Tan global como que es que ellos dicen que Cuba no se tiene que meter en estos temas con el ELN porque eso ya no es territorio de negociación para ellos. Entonces ese es como... Claro, la total expresión de esa falta de empatía, ¿no? O sea, aquí si nosotros tenemos, que creo que puede ser un tema de conversación más adelante. Con más pola. Mojar la palabra. Sí. Creo que la reflexión que hace un momento el compañero me hace pensar es en que nosotros tenemos una verdad construida a retazos. O sea, tenemos ciertas historias, ciertas informaciones de ciertas negociaciones, ¿no? Entonces, una cosa se supo cuando se hizo la paz con el M-19, con el EPL, con las autodefensas, ahorita con las FARC, pero como que somos un lleno de como de retazos de la verdad, ¿sí? Y pues ojalá salimos de este programa y nos preguntemos, pues, cómo empezó esta joda, ¿no? ¿En qué momento fue que nos empezamos a matar, ¿sí? Y cómo hacemos para parar esto, o sea, cómo hacemos para ponerle el palo a la rueda para que esto no siga reproduciéndose, porque pues recordemos, ¿no? Ya ahorita el ejército y las fuerzas tienen como una clasificación de todos los grupos que nacieron después de todos estos procesos de desmovilización, ¿no? Entonces están los GAOR, los GAO, los no sé qué, los rastrojos, las autodefensas gaitanistas, los grupos residuales. Entonces creo que tenemos un caldo de cultivo que nos puede catapultar otra vez a otros 50 años de guerra, y eso sería lamentable. Hay una canción que nos recuerda algo que decía Samir. El campesino embejucado. Sí, esa Campesino canción. embejucado. Entonces, dale. No, Ay. me tienen arrecho con tanta juepuerca preguntadera de qué color es mi bandera y de que si soy godo soy liberal.
Y eso siempre es lo que llegan a los campesinos a decirles, ¿usted de qué es? ¿Usted a quién está apoyando? Y les tienen, es como, para poner en contexto acá en Bogotá, es como cuando es un ejemplo muy tonto, pero entonces los barristas llegan y dicen, ¿usted de qué partido es? Lo mismo. Equipo es. Y aquí es como de qué partido o de quién hace parte, o si hace parte de la SAUC o de las FARC o del ELN, y eso es algo gravísimo porque ellos no tienen paz. Entonces, algo que sufren las mujeres en el campo es que llegan y las viola cualquiera, o les toca casarse con el que sea, con el que su familia designe, y es una tristeza bastante fuerte que tenemos que seguir luchando para que esas cosas dejen de pasar, para que de verdad tengamos una paz. Algo que decían, y volviendo a las madres de Soacha, decían es, nosotras vamos a perdonar el día que, y mencionan a Álvaro Uribe Vélez de nuevo, que nos pida perdón en plaza pública, nosotros lo vamos a perdonar. Pero ellos tienen esas ganas de perdonar y son un ejemplo de paz, perdón y reconciliación. Lo cual es bastante complejo, ¿no? O sea, como lo hemos mencionado durante el podcast pasado y muchos de nosotros vemos estos conflictos y estas guerras desde un vidrio, ¿no? Estamos acá en la ciudad y pocas veces o nunca vemos algo tan cercano a la guerra como lo ven estos campesinos. Entonces, hablar de paz y reconciliación para nosotros es muy fácil. Nosotros pues sí, perdonemos, ya, pues, ¿qué más da? Pero ver estas familias que de verdad sufren estas pérdidas de padres, hijos, etcétera, como lo mencionaron en el documental del testigo, una de las muchachas que le mataron, creo que los papás, y él le preguntó, el fotógrafo le preguntó que si ella creía en la paz, que si podría haber paz en este país, y ella dijo que no, y se le notaba en la mirada ese dolor y esa tristeza y rabia, que no va a haber paz para ella. Así ellos se movilicen, para ella nunca va a haber paz. Acá influye mucho lo que es vivir y lo que es estar al otro lado de la valla. Porque lo que yo le decía, cuando yo fui a presentarme al ejército, o sea, a mí me dijeron eso. O sea, yo llevaba una mentalidad diferente en aquel tiempo, que era, o sea, lo mismo de cobrar venganza, porque digamos, yo en una semana a mí me dijeron, o sea, ustedes se tienen que abrir. O sea, llegó al ejército, limpió, sacó la guerrilla, después llegaron los paras y dijeron, ustedes se tienen que ir. O sea, ustedes verán, tienen 72 horas para abrirse. Y en esa semana mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, mataron a un señor que supuestamente era colaborador de la guerrilla, mataron en esa semana mataron un total como de 8 personas en una vereda. Yo en este momento yo digo, la paz puede existir, pero hay gente que uno dice, o sea, le acabaron con toda la familia, coger a su papá y los niños mirando así, que lo mataran en el patio, eso era, o sea, uno dice, le quedaron un rayón muy, muy, muy grande. Entonces son cosas que uno dice, pone en la balanza, como que uno dice, queda complicado como pasar de el perdón, puede existir o no. Ese es un proceso que se tiene que llevar de reconstrucción del tejido social, pero si el Estado no quiere apoyarlo, va a ser imposible. Lamentablemente, este es un proceso que llevarían los profesores, los trabajadores sociales, los sociólogos y demás. Y si el Estado sigue viendo a los estudiantes que buscan investigar sobre este tema como enemigos, no se va a poder realizar. Entonces, volviendo a Relatos Salvajes, para resumir. No, pasemos a Monos. Serie. Monos para seguir en Colombia y pasamos a Relatos Salvajes, que es más general. Ah, bueno, sí, esta no es colombiana, ¿no? No, esa es argentina. Ah, ok, entonces sí, terminemos con Monos, ya para concluir esta parte tan ardua de nuestro país. Entonces, esta película es dirigida por Alejandro Landes, es del 2019, es bastante reciente. Nos trata una serie de personas al margen de la ley, ¿no? Un grupo de muchachos jóvenes, adolescentes entre ellos,
los cuales tienen secuestrados a una ingeniera, si no estoy mal, estadounidense, Doctora, la doctora, La por doctora. ahora le decían la doctora. la doctora. Y pues esa es como su primera misión, ¿no? Tenerla a ella y protegerla. Y tener una vaca. Eso me pareció Cuidar. un tema bastante extraño. Pero era como la primera misión que tenía ahí Lobo, que era como el que estaba a cargo, era cuidar la vaca. Porque sí, si todo- no no cuidan mencionaron. a la vaca, no pueden pretender que los vuelvan a ayudar. Entonces, Sí. desde ahí parte la premisa de esta historia. Sí, la vaca es la representación de responsabilidad Ujú. y es parte de la misión que tienen, porque todos son jóvenes, ¿no? Es un conjunto de pelados bien jóvenes. Ahí en la película básicamente los conocemos con apodos, ¿sí? Todos tienen esos apodos. Y entonces se relata como esta historia de mantener el secuestro de la doctora, las actividades que ellos llevan a cabo como en esa montaña, con su, no sé cómo decirlo, con su pensamiento respecto al conflicto, ¿sí? Entonces, con sus rangos que se comportan como soldados igual y también los entrenan y les exigen. Y la prueba del tema de responsabilidad es la vaca, porque la tienen que cuidar. Sí, exacto. Y acá me gustó, imagino que fue algo intencional del director. Y fue incluir en este grupo de personajes como diferentes etnias, ¿no? Porque teníamos al indígena, teníamos al negrito, teníamos pues los morenos, mujeres, o sea, había varios, El enano musculoso. el enano musculoso que era como el comandante, ¿no? Era como un Tyrion, pero así Sí. con la Sí. roca. Sí, La algo. rosca. Sí, exacto. Era la roca Lannister. Entonces acá vemos yo creo que es como la contraparte del ejército, ¿no? En la vivencia. Yo lo veía como cuán difícil debe ser para una persona y sobre todo para un niño, un adolescente, tener que todos sus círculos sociales, amistad, familia, vivencia en general, estar en un solo punto. Porque uno mal que bien, pues trabaja en un punto, tiene la familia en otro, los amigos en otro lado, ¿no? Y muévase. Y todo el Exacto. tiempo es muévase y corra y el tiempo en la ciudad es eso, ¿no? Exacto, y ahí tienen todo en el mismo lugar. El punto álgido acá de la primera parte es que ellos, borrachos, uno de estos personajes, Porque se casa Lobo con Lady. porque ¿Sí es Lady? Sí. Lady los asocian, ¿no? Les permiten asociarse. La que acabó con la compañía. ¿Qué pasó con Lady? Se los comió a todos. Que hubo un concepto que no lo había visto así, que lo mencionó Mao antes de grabar, de por qué era asociarse y no casarse, ¿no? Sí. Sí, pues pues no sé, yo lo vi así. Yo veía que le decía asociarse con la compañera para no ponerle ese vestigio de dominio que tiene como el casarse, que viene de la cultura de desposar, de amarrar a la mujer, etcétera. Y pues uno dice, pues estos pensamientos de lo que denominan izquierda, etcétera, pues viene más a temas de igualdad, ¿no? Entonces, el término ahí a mí me parecía que era usado, era para eso. Para decir, usted no es que se iba a dominar a la otra, sino ustedes se van a juntar en igual Exacto. manera. Al igual hay una crítica fuerte que se le puede hacer a esos términos de izquierda en los cuales estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, recordemos otra película como lo fue La toma de la embajada. Y en esta película lo que hacían era, Es vieja. la mujer lo que hace, vaya y acuéstese, vaya y cumpla servicios. Entonces ahí es cuando uno dice de la izquierda, vengan, de verdad están respondiendo a lo que en teoría se maneja o que está pasando ahí. Que el término de asociarse y de verse como iguales es súper bien. Y así debería ser, no el hecho de casarse y esposarse. Más bien, me parece que el término asociarse es adecuado. Pero eso es algo izquierdista, entonces es Por mal eso- visto. ¿Por eso estás asociada con Jonas? Somos socios. Todavía no. Entonces, ellos después de la fiesta, ¿no? Todos borrachos, uno de estos personajes, ¿no? El perro, creo que era como le decían el apodo, pues todos tienen sus metralletas, ¿no? Y sus armas. Y esto. Perro y Pata Grande, porque Pata Grande es el que empieza a tirar metralletas así de la nada. Y después llega el Aparte otro, que estaban borrachos y medio drogados. y pues en una de esas balas perdidas, como denominamos acá, matan a la vaca. Entonces entra ese conflicto, ¿no? Era mi responsabilidad como jefe de esta tropa
y pues fallé. Y es tanta la psicosis que le meten a esta parte militar, diferente para mí si es del gobierno o es de izquierda o de lo que sea. Creo que lo que lo hemos tratado antes, esta psicosis que le meten a derrumbar su mente para ser un soldado más, sin pensamiento ni criterio, nos termina causando el suicidio de Lobo, ¿no? Sí, Lobo se suicida porque dice, no, yo voy a tener que responder por eso. Si digo que fue perro, fusilan a perro, pero ¿Y a era mí? mi responsabilidad, me van a fusilar a mí y el man se fusila. Exacto. Se autofusila. Se autosuicida, diría un presidente por ahí. Ah, pues ahí viene la discusión cuando pasa eso que perro queda por ahí encerrado mientras miran a ver qué van a resolver y está el cuerpo de Lobo ahí tirado en el piso y dice, bueno, toca llamar al comandante y le tenemos que decir algo. Entonces vamos a decirle que Lobo mató a la vaca sin querer y se suicidó. Y empieza el conflicto él se acaba de casar con Lady y Lady dice, no, vamos a decir la verdad, fue perro. Claro. Dice, ¿usted qué prefiere? ¿Sí? ¿Que maten a perro o nos ponemos de acuerdo y simplemente que todos le echen la culpa a Lobo? Exacto. Y también la otra pelada que nos recuerda, el pelado, perdón, que nos Rambo. Rambo. Rambo dice, pelado Yo creí pelada. que era... mujer y yo Sí, también vi, está aquí está que me la montan por eso. Rambo llega y dice, no vamos a poner a decir mentiras porque nos llevan a corte marcial a todos. Y entonces queda el tema del conflicto con ellos ahí. Lo cual me pareció bastante extraño en el que lo propuso, ¿no? Porque él dijo, votemos. Algo muy democrático. A pesar del concepto que tienen ahí sobre quién mató a quién. Y esto lo dice Pata Grande. Si no estoy mal, el apodo que le tienen al man, ¿no? El de Saki Cody. Sí, exacto. Y él es el De que Hannah Montana. también. termina siendo como el comandante, el jefe de esta tropa, pues después del deceso de Lobo. Y deciden llevarse a la autora a otra parte, ¿no? Porque ya están como acechando los del ejército y se la llevan al monte porque están como en una parte llana, no se ubican más o menos qué lugar es. Sí, esa es una parte montañosa como digamos alta, ¿no? un páramo, Sí. que están Sí, en un como un páramo y páramo. después se la llevaron para una selva Sí, es amazónica, como el algo así. Amazonas. Ujú. Entonces, allá ya la tienen. Noroccidente del prisionera. país se la llevaron. Sí, ahí dijo. mencionan que es noroccidente del país. Y pues ya quedan como ellos ahí a cargo de ella netamente porque pues ya están muy lejos del resto. La autora se logra escapar de Pitufo, que es el más pequeño. Obviamente tiene, si no estoy mal, dicen que tiene... de hecho, tiene 15. Porque hay una parte en la que le celebran los 15, dándole No, 15 latigazos. a Rambo le No. celebran los 15. Y Sí, ese sí, 15 Sí, a es Rambo fue... Ah, Pichu bueno. fuera más pequeño. Sí, bueno, Sí. el chiquitico del grupo se le escapa y pues le dicen que él no puede volver, no es bienvenido si no la trae. Entonces acá nos muestran una buena secuencia del escape de la autora y cómo usa varios medios para lograr escaparse, los cuales son bastante interesantes, ¿no? Lo de la bolsa para los zancudos. Supervivencia al desnudo. Sí. Pero finalmente pues la atrapan, ¿no? La encuentran en un puente y pues ahí el castigo, lo cual es bastante terrible y lo hemos visto en noticias y demás, es que la encadenan Sí. para que no se escape, lo cual es obviamente la humillación más grande que puede tener una persona en cuanto a ese tema de secuestro, ¿no? Después de esto ya ellos empiezan a actuar de una forma, no sé si es por la coyuntura de estar en la selva o por su psiques de estar aislados de la sociedad, actuar como monos, precisamente como el nombre de la película, ¿no? Entonces, De hecho, hacen de hecho el grupo, ¿cómo se diría? El grupo militar, el grupo de ellos era el grupo de monos. ujú, Se les llamaba los monos. hacen los a monos. ellos. Entonces adoptan ese concepto y empiezan a moverse como monos, a hacer sonidos de monos, a vestirse Yo creo lo que menos posible. metieron yajeo pegando. Sí, están Los, súper drogados. los hongos del popo de la vaquita. Ah, sí, ¿verdad? Que Sí. comen hongos del popó de la vaca. Sí, sí. lo cual, ¿qué putas les pasa? La vaquita nos dejó un regalo. No, les dejó dos, porque la asaron y se la comieron y cuando se dieron Después cuenta los en la hongos. popó había honguitos ricolinos. Sí. Nada se desperdicia.
Absolutamente nada. Y finalmente pues llega el comandante en jefe, ¿no? Nuestro Tyrion Lannister. Qué cuerpazo, papá. Qué man tan musculoso, parce. Wilson Salazar se llama el actor. Es como el mensajero, lo tienen nombrado ahí. Sí, el man bien musculoso. Y pues llega ahí como a ordenar todo ese caos que tienen ellos. Y los empieza a levantar uno por uno para que empiece a decir sus verdades. Y acá todos se echan al agua con todos. Desde Lady, que se come con cualquier al mando que esté. Se asocia. Se asocia, perdón, sí. Como quién mató a la vaca, quién se duerme en la guardia, bueno, un poco de vainas, lo cual obviamente Y la ocasiona- parte más paila que es cuando dicen, no, es que Pata Brava dijo que ellos ya Ajá. eran una compañía independiente y que ellos ya se mandaban solos. y que la doctora estaba a cargo de ellos. Y que la doctora era propiedad de ellos, sí. Entonces, nuestro mensajero decide llevarse a Pata Grande a hacerle una corte marcial, prácticamente. Y en eso, pues él lo mata, Pata Grande mata al mensajero, A Tyrion. a Tyrion, y se devuelve y conforma ya como tal, para mí, su organización de monos, ¿no? Porque empieza a hacer esos sonidos de monos y ahí llegan los adeptos. Y le hacen la persecución a Pitufo, porque fue el sapo, el que le dijo la verdad sobre él, y lo amarran a un árbol para tenerlo ahí, pues quién sabe qué Castigado. vejámenes le iría a hacer al pobre muchacho. Y nuestra doctora encadenada se está bañando ahí en el río y mata a una de las muchachas que la está cuidando, que es la sueca, como le mencionan ahí el apodo, y se logra escapar, ¿no? Pero deja a Pitufo amarrado, ¿no? Le quita las botas para ponérselas, que de hecho ese detalle es bastante raro, que le quedan pequeñas las botas y tiene que cortarlas para que entre el pie. Que Pitufo le dice, Sí, córtela, no córtelas, sea no boba, sea córtela. pendeja. Y se va. O sea, ahí se Le ve, dice, libéreme, yo me voy con usted, le dice Pitufo. ahí se ve como tanta humillación que le genera, ya pierde esa humanidad que tiene con las personas, ¿no? Porque pues, finalmente él es un niño, está amarrado, que probablemente lo van a matar, igual lo deja ahí. Sí, no, y que le tocó matar a la pelada que la estaba pelada cuidando. que no es mayor de 16, diría yo, es una niña. También se escapa Rambo, nuestro niña. Pensábamos que era Ramba. Pensaba que era Eleven. De Stranger Things, sí, Sí, tiene cierto tenía parecido. cierto look and feel. Ella se escapa, bueno, él se escapa y llega a, bueno, pasan ciertas cosas y termina en una casa de una familia, ¿no? Que lo cuidan, le dan comida y le dan hospedaje. Pero finalmente llega este grupo de los monos y asesina a los papás de esta familia, buscando a Rambo. Después llega Lady a la casa y muestra cómo están los niños escondidos. Son 3 niños, 2 niñas y un niño, debajo como de una mesa, no sé. Sí, sí, están debajo de una mesa y el niño Y, está protegiendo a las niñas. el niño en su inocencia está como protegiendo a las 2 hermanitas, era como un palo, Un palo de escoba, sí. una con un vaina palo de así. escoba. Un palo de escoba y un Sí. changuito. Sí. Y en la mirada se le nota como el repudio, ¿no? Hacia estas personas, a pesar de ser un niño no mayor de 7 años. Sí, tal pero vez. acabaron de matar a los papás, no iba a estar Sí. alegre, güey. No, sí, pero o sea, el trauma tan grande que debe tener ese muchacho fuerte. Y lo extraño de la película es que termina así. No sabemos si muere Pitufo, que es lo más probable. Lo dejaron ahí amarrado hasta que se murió. A Rambo se lo llevó el ejército. A Rambo se lo llevó el ejército y quién sabe qué habrá pasado, porque en la conversación que tiene el man del ejército en helicóptero es ¿qué hacemos con el NN? Así se denomina en Colombia y creo que en muchas partes de Latinoamérica a las personas sin nombre, ¿no? NN. Tampoco se sabe qué pasó con él. Pata Grande probablemente murió en la persecución a Rambo en el río. En el río. Pum Bum, sí, que era otro muchacho ahí como el más apto a ser el militar, ¿no? Que lo mencionan, que era Sí. la esperanza de la milicia. De la compañía. No sabemos qué pasó con él. Era compañía La monos. compañía. Ujú. Entonces nos queda como en el suspenso de qué pasó después de. Y Nos- si la Doc llegó. y si la 2 llegó a su hogar finalmente. No sé si esto esté basado en un hecho real, lo desconozco completamente. No creo, no me suena a nada.
Pero creo que esta película nos muestra un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbrados a todas estas películas de guerra que siempre están, como lo hemos mencionado, desde el punto de vista del bueno, ¿no? Del que lo cuenta siempre es el bueno, entonces siempre es el ejército porque pues es el gobierno. Y no lo vemos nunca desde la parte de ellos, de las guerrillas y todos estos combatientes a margen de la ley, cómo es su vivencia al día a día y que también están sublevados a una jerarquía, ¿no? Entonces, y más siendo niños que es que obviamente no pueden escaparse, ¿no? Sí, 12, perdón, iba a decir 12 monos. Los monos es... Eso también es buena. Sí, sí. Son 13, son 13 monos, ¿no? Muy buena, sí. Monos efectivamente tiene otro relato, otra forma como de vivenciar, y es porque, bueno, la hacen en el 2019, cuando Colombia lleva un proceso de paz desde el 2012, ¿sí? Entonces como que hablar de las vivencias de esa gente que se internaba en el monte, pues ya era un poco más abierto, ¿sí? Ya se tenía más conocimiento. Y pues también recordemos que en muchas zonas del país el control territorial que hacían las FARC, ellos eran la policía, el que resolvía los conflictos familiares, el que resolvía los conflictos de tierra entre vecinos. O sea, ellos eran el Estado mismo en muchas zonas del país. Entonces, esa figura, por ejemplo, de los juicios se vio mucho. O sea, en muchas zonas del país se recurría al jefe militar de la zona para exponer su problema y decir, bueno, esta X señora, por ejemplo, me debe plata, por favor haga que me pague la plata, ¿sí? Porque esto puede derivar en un conflicto más allá. Y lo que procuraba pues el grupo armado que controla la zona pues es tener las cosas en orden, ¿sí? Y más aún un ejército como las FARC en su momento, que pues se proyectaba como nosotros podemos ser el Estado, o sea, podemos sustituir el Estado, ¿sí? Entonces ellos tenían eso como su punto. Entonces Monos fija ese tema en esa reflexión, o sea, como todas esas vivencias que se dieron. Por ejemplo, después de que empezó todo este proceso de diálogo, muchos rasos y muchos comandantes rangos medios y superiores empezaron a contar cosas de cómo eran su día a día, o sea, cómo resolvían los problemas, Los abortos. por ejemplo, el tema de los abortos, y que si eso era una práctica masiva o no, si era mandatorio o no. Por ejemplo, recuerdo mucho una entrevista que hace un portal periodístico que se llama Pacifista, le hace una entrevista a un comandante del Cauca en la zona del Naya. El Naya es una zona es un corredor muy estratégico para la droga, porque pues se interna a la selva y de ahí tiene corredor claro al Pacífico. Entonces él comentaba o contaba la historia de un juicio político que le hicieron a una persona que se embriagó y con un machete le cortó la mano a su esposa, ¿sí? Entonces la esposa fue donde el comandante de las FARC lo denunció y le hicieron un juicio político por eso, ¿sí? Donde el resultado de eso fue fusilar a la persona que le había cortado la mano al otro, porque ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces uno en Monos comienza a ver ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, no es que haya pasado el hecho puntual, pero sí es algo reflexivo de que el Estado en muchos lugares de Colombia no llegó nunca, y si llegó fue echando bombas. Pues ahorita que se toca el tema, ya pasando como digámoslo así de película, en la sierra también se toca este tema, porque hay, digamos, el líder, que se me va el nombre en este momento. El Dixon. El mismo. él relata que él se tiene que hacer como cargo, digamos, de los problemas de la comunidad. O sea, no tiene que ser como ya mi problema, que soy el líder acá de, digámoslo, de la comuna, del cerro, del monte, sino que me tengo que hacer
responsable de los problemas de todo el resto de la comunidad. Ya no pienso solo en mí, sino me tengo que preocupar por los demás porque tengo que mantener el control tanto zonalmente por las fronteras invisibles e internamente que no se me maten los habitantes. Dato curioso, no mentiras, dato de vital importancia. Wilson Salazar es combatiente de las FARC, el enanito del que estamos hablando. Vea, pues. Sí, es correcto. Es que que actúa. Monos tiene muchas cosas que si nos adentramos de pronto ya en ese mundo de venga, escuchemos a ese que me dijeron que era el malo, escuchemos cómo era su día a día, por ejemplo, los castigos de amarrarlo a un palo, ¿sí? De no cumplir las misiones, de ponerles ciertas actividades, ciertas responsabilidades e incumplirlas, los castigos que se tenían. Entonces, amarraban a la persona a un palo, ¿sí? No, incluso creo que era una forma como de reprender a esa persona. ¿Por qué? Porque pues estamos en una lógica de guerra, ¿sí? Y pues las guerras degradan. Por ejemplo, aquí hay un episodio pues espantoso por allá en el 84, en el 82, de lo que se llamó el monstruo de Tacuello. Entonces, el monstruo de Tacuello fue un comandante guerrillero que casualmente hizo lo que hizo el muchacho de la película, que creó su propia facción dentro de las FARC. Entonces era el Frente Ricardo Franco. Entonces ese frente se separa de las FARC. Ellos dicen, nos mandamos nosotros, ¿sí? Y somos el Frente Ricardo Franco en la zona ahí del Cauca, en Tacuello. Y esta persona, por los delirios de la guerra, empezó a ver que se le habían infiltrado en todo lado, ¿sí? Y empezó a ejecutar. Y ustedes lo pueden buscar, o sea, se llama el monstruo de Tacuello, porque así asesinó a un poconón de personas en ese delirio de la guerra, que crea su propia facción armada, cree tener el mando, pero entra en un delirio de persecución. Lamentablemente, esto siempre ha pasado y lo vemos en las FARC, que hay unas disidencias las cuales no están de acuerdo con el proceso de paz y lo que hacen es volver a las armas. Cabe aclarar que no son todas las personas de las FARC, hay muchas que se han reincorporado a la vida civil, por así decirlo, y tienen sus cooperativas y la verdad mantienen un proceso bastante interesante. Otra cosa que yo quería ahí mencionar es que vemos que toda esa reproducción de violencia es obedecer por el miedo de lo que me puedan hacer. Lamentablemente esta es una reproducción de esa violencia que también se ve en las familias, en el cual se obedece al padre no por respeto ni por cariño, sino porque se le tiene miedo. Y eso es algo que está mal. Entonces empecemos a pensar desde dónde tiene que venir la paz. Si la paz tiene que venir desde el Estado, si la paz tiene que venir desde las entes militares, o si la paz tiene que venir desde la crianza o desde nosotros. Entonces tenemos que empezar a replantearnos si vamos a educar a nuestros niños golpeándolos, si los vamos a educar diciéndoles, es que si usted no hace tal cosa, el señor que está al lado lo va a regañar, como infundiendo los miedos, y eso no está bien. Como vemos, todo lo que hacemos en nuestras casas se ve reflejado a la vida nacional. Sí, exacto. Yo creo que en este concepto de qué es la paz o cómo podemos llegar a esta paz, se tiene que atacar desde todos los frentes, ¿no? No solamente que el Estado haga negociaciones de paz y ya, sino pues también como familia. Claro. Dícese familia, cualquier tipo de familia. Obviamente acá nosotros no somos quién es para decir quién es familia y quién no. También desde la corrupción, cómo atacar la corrupción, cómo mejorar la educación de las personas, que eso hace que todo sea mejor, ¿no? Tanto como familiarmente como socialmente, nos va a generar pues una paz mucho mejor. Y no dejarle la educación a los profes, sino todos educarnos en colectividad. Sí, eso es bien importante y sobre todo vuelvo a insistir en reflexionar qué es lo que queremos con nuestro país, ¿no? O sea, ahorita que llegaron las 50.000 vacunas,
vimos Dios. como... Vimos muchas fotos, ¿no? De los gobernadores, Lobby. de los representantes de X o Y, Selfies. las selfies. Selfies 19. Entonces yo creo que lo que primero hay que entender es que aquí tenemos unos políticos que promueven la muerte. Y regímenes como los de nuestro sistema de salud es una política de muerte, ¿sí? Entonces, esos mismos políticos que construyeron este andamio de muerte, por ejemplo, me dio mucha risa entre putería y como de todo, ver al gobernador de Sucre entrando a un hospital diciendo, pero es que faltó el aplauso, tenemos que repetirlo, por favor aplaudan. Eso es sea- como si la obligación que tienen ellos como dirigentes fuera un favor que nos están haciendo, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta una zona, o sea, la gente no olvida quiénes son ellos, ¿sí? O sea, créanme que si yo estoy en un sitio donde yo reconozco que hay un dirigente político que ha promovido la muerte y llega con una caja de vacunas como si fuera El Salvador, no, o sea, aquí yo no voy a aplaudir eso, o sea, aquí hay unos políticos que hacen la necropolítica, o sea, una política de muerte que ahorita se ufanan de trabajar por la vida. Recordando unas palabras de Jaime Garzón, ¿por qué tenemos que alabar si ellos son los servidores del público y deberían servirnos a nosotros? Nosotros no tenemos que alabar a alguien que está haciendo bien su trabajo. Una cosa es la gratitud y como la muestra de afecto hacia ciertas cosas que se hacen, pero es que en este eje político, cuando ellos hacen algo como las vacunas, hacer un puente, crear un hospital, ciertamente no es de alabanza, es que es su obligación. Poner porque nosotros una los pusimos hijueputa ahí para placa, eso. poner una hijueputa placa por allá en un túnel. Sí. Algo que tienen que recordar a las personas que le tienen miedo a la vacuna es las primeras personas que se van a vacunar posiblemente sean las élites. Entonces no le tengan miedo porque si nos vacunamos nosotros, que nosotros somos las últimas personas que vacunan, es más, recordando cuál va a ser el plan de vacunación, primero vacunan a los habitantes de calles que a nosotros las personas que estamos en estas condiciones saludables, por decirlo así. Entonces, frescos, que a nosotros no nos va a pasar nada, primero lo prueban en todo el mundo, a nosotros no nos va a pasar nada. Si es que nos vacunan. Cuando llegue ya tenemos 3 cepas diferentes. Hasta COVID-23. Así. Sí, entonces a lo que voy es que Monos muestra las consecuencias de tener una política de muerte, sea cual sea el bando, ¿sí? Porque las FARC ahorita, también en un episodio de la JEP, antes de conocer la cifra de los falsos positivos, la JEP envió un documento. Uy, pilas. Digo la HAP y sonó como JEP con FARC. Pilas que Uribe no la roba, marica. Entonces la JEP envía este documento hacia todo lo que fue la comandancia de las antiguas FARC, acusándolos de pues todo lo que fue el secuestro, ¿no? Y los crímenes de lesa humanidad alrededor del secuestro. Entonces creo que obviamente tener una política al interior de una organización que dice ser alternativa, que se financió del secuestro por más conexión a la lucha política, pues es una política de muerte y esas políticas traen consecuencias. Entonces creo que la JEP ha sido un instrumento que nos permite ver, ¿sí?, que bando y bando se degradó, que bando y bando cometió crímenes atroces y que nos falta por ver muchas cosas. O sea, creo que el espejo que va a ser la JEP nos va a enfrentar a unos monstruos que no hemos sabido dominar o ni siquiera los reconocemos. Yo siempre he pensado que es un problema de plata. Sí, digamos que, por ejemplo, cuando iniciaron las guerrillas en el 62 o bueno, y demás inicios con Guadalupe Salcedo y demás, o sea, habían ideales bastante interesantes, o sea, realmente eran campesinos que estaban buscando
digamos, romper esa hegemonía que tenía el gobierno frente a muchas decisiones, frente a muchas cosas. Pero es que los ideales en el papel suenan muy, muy bien, pero ¿y la plata con que financiamos ciertas cosas? Y después, bueno, empezaron los secuestros, después llega el narcotráfico, y creo que, o sea, realmente el narcotráfico aumentó ese nivel digamos, de peligro en nuestro país. Y ya, digamos, esos ideales no, bueno, no los quiero denominar de izquierda, denominarlos de ideales alternativos, se rompieron, se fragmentaron. Yo pienso que es un problema de community manager. También puede ser. Listo. No, pues ahí también recordemos que hasta el momento conocemos las historias de los que se creen vencedores, ¿no? Miremos que las FARC en muchas zonas en las cuales se retiró pues la quema y el abuso de tala de bosque aumentó, ¿sí? El tema de los cultivos aumentó, ¿sí? Entonces, a veces precisamente es muy fácil mirar desde la barrera y lanzar como ese tipo de opiniones, ¿sí? De decir que lucha y que no es válido o que sí es válido, ¿sí? Yo creo que precisamente de ahí parte el esfuerzo de escucha, de conocer y de reconocer que fueron 53 años de un proceso pues largo, cambiante, donde las cosas no son como nos las pintan hasta el momento, ¿sí? Donde bando y bando tiene cosas que decir, ¿sí? Y cosas que van a doler, porque yo creo que hay mucha verdad que falta por contar. Entonces, en el ejercicio práctico, la retirada de las FARC en muchos territorios lo que supuso fue también zozobra para la gente, porque era como lo que nombraba el compañero hace un rato. Y entonces, ¿quién va a venir ahora a mandar? ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a ocupar ese lugar de poder? ¿Sí? ¿Las empresas? Las BACRIM. Economía naranja. Muchas cosas de eso pues quedan ahí volando. Entonces lo que yo sí siempre trato de dejar en claro es que pues en estos procesos y en una lucha y una confrontación armada como la nuestra, pues los seres humanos tienden a degradarse, cual sea el bando, ¿no? Entre más larga y prolongada sea esa guerra, pues más cosas atroces se cometen. Por eso le va a gustar Shingeki no Kyojin. Probablemente. Digamos, bueno, pensando un poco en lo que decía Ever, también es que se juzga un poco se tiene la connotación de guerrilla, ¿sí? De las FARC, pero digamos no se entiende que hay, no sé, bueno, hubo, perdón, digamos 20 frentes, 30 frentes, que a pesar de que estaban en una línea, digamos cada uno tenía unos niveles operacionales diferentes. Sí, digamos, no sé, bloque 17 del Catatumbo, entonces cometió una masacre y en general, entonces ya se tiene la masacre de las FARC porque era una forma mediática en que no lo vendían. Entonces eso lo entiendo, digamos, yo hablaba con personas, pues yo como también soy del campo, hablaba con personas y ellos decían, por ejemplo, ellos son los que regulan que la gente no venga y se robe los loritos. Sí, ellos ven que alguien se lleva un lorito y bueno, entran a otros actos, pero controlan, digamos, la cuestión con la fauna y las especies del lugar, ¿sí? Entonces, es un poco esa cuestión también. Es complejo, sí. Listo. También un llamado que yo sé que todos queremos hacer es no pasar entero, incluso Complicado. Ya sabes, Jonas. Yo no creo. Y ya. No pasen entero. No, yo creo que también el llamado no es ponernos a ser los jueces, ¿no? O sea, nosotros no somos los jueces para decir que está bien y que está mal, ¿no? Porque también ese tribunal moral es muy fácil de hacerlo, ¿sí? Y yo creo que independientemente cuál sea el camino que haya tomado la persona en su momento, construir país no es una tarea sencilla, ¿sí? Y pelearse con estructuras de control tan fuertes como en Colombia tampoco es sencillo. Entonces creo que no podemos caer en esa
tema de discusión de si son buenos o malos porque ahí repetimos el mismo discurso. Lo que podemos hacer es entender que son antagónicos a mí y que eso no los vuelve malos, sino son contrarios. Como diría Mao, ¿cómo es? Hay matices, grises y grises. Blancos y grises. Blancos y grises. Y tampoco creer en un Mesías o que alguien va a venir a salvarnos, sino criticar de aquellas cosas que haga mal. Por ejemplo, si nosotros creemos en X o Y político y si algo hace mal, pensar como no, es que solo hizo eso mal, él hace muchas cosas buenas, pues no, también se le tiene que cuestionar aquello que haga mal, tener ese pensamiento crítico en torno a cualquier cosa. Pensaban que el Duque debe hacer unos chamber bien pailas, marica. Hacer una evaluación crítica Sí. del nivel de chamber que tiene. Entonces yo creo que ya para finalizar este podcast vamos a terminar con la película de Relatos Salvajes y pues unas conclusiones finales para Sí, opino que fue bien escoger Relatos Salvajes. Creo que trabaja el core del asunto. Relatos Salvajes es una película de Damián Cifrón de 2014, es argentina, es hispano-argentina. Y trata el core, ¿sí? El core de la película o lo que narra la película. La película se divide en 6 historias, ¿sí? Por eso Y- se Relatos Salvajes. Y cambiémoslo trata los centrales, que trata el core, se le salió la profesión al El core, compañero. perdón, por favor. el core. Lo central del asunto es lo que vincula estas historias y es la violencia, ¿no? Entonces, son 6 historias. La primera se llama Pasternak, que básicamente es la historia de cómo unas personas empiezan a subir a un avión y tienen una conversación casual, dos de las personas, ¿sí? Una mujer y un hombre tienen una conversación casual. Ella es modelo, él está relacionado con el mundo de la música y llegan al nombre de Pasternak. Sí, llegan no, que yo trabajé con Pasternak y no sé qué. Y, sí, él era amigo mío y tenía como su vaina. Y él dice, no, yo tuve que criticarlo porque lo que hacía en música, etcétera. Entonces, empiezan a conversar. Entra otra señora y dice, disculpen, yo conocía a Pasternak, yo era la profesora. Y queda como raro el asunto, empieza a ser muy casual. Y resulta que todos los que están en el avión conocen a Pasternak. Y todos tenían una relación con él de carácter, digamos, negativo, ¿sí? Era una relación que el core del asunto es el bullying, ¿sí? Por ser quien era, Lo central. lo central del asunto. Qué jodón, ¿no? Y entonces es el rencor y la incapacidad de perdonar, ¿sí? En esa historia principal, en esa primera historia es que Pasternak resultó ser el comandante, piloto del avión, ¿sí? Y empieza a mandar el avión hacia el vacío y todo el mundo se dio cuenta y Adiós. así arranca la película. Entonces esa es la primera Me muero yo historia. y se mueren todos, perros. Entonces ese tema, el rencor, la venganza. El otro capítulo que tiene se denomina Las Ratas. Entonces ocurre en uno de esos restaurantes que está como en caminos, en carretera, un restaurante de carretera. Y hay una muchacha y una expresidiaria, ¿sí? Que son los que están en cocina y atendiendo el sitio. Y llega un tipo ahí al restaurante a comer. Y él muy crecido y hasta grosero. Y entonces la muchacha se da cuenta de que él era un político que en el pueblo de ella, pues, con la forma de hacer las cosas, básicamente jodió a la gente allá. Y el papá terminó suicidándose por culpa de él. Entonces ella le cuenta a la cocinera y la cocinera le dice, no, pues echémosle veneno de rata a la comida del man, porque pues, ese tipo de personas no le sirve al mundo y eso hay que hacer las cosas es de una. Hay que liberar al mundo de un político así. Y la muchacha dice, no, que nos vamos a poner en esas que no, que o sea, está como en su inocencia y en su capacidad de perdonar, no quiere hacer ese tipo de cosas. Y va y le sirve la comida y va y se da cuenta que sí le había echado el veneno de rata en la comida. Entonces la muchacha está como, carajo, ¿qué pasa? No sé qué. Y en el transcurso de la historia llega el hijo del señor a compartir la mesa y la comida con él. Y entonces es el rifirrafa de ella tratar de evitar que él coma y quitarle el plato. Como, no, yo se lo caliento otra vez y bueno.
Al final resulta que la expresidiaria, o sea, el hijo empieza a convulsionar y el otro man se pone bravo con la muchacha, y entre la pelea y eso llega la expresidiaria y mata al man. Ese es el tema ahí. Más venganza. Más venganza, más Vendetta. indiferencia, y es como el ingrediente que le da es por ese tema del poder y la forma de la política del man, y eso provocó ese episodio. Este es uno de mis favoritos. La tercera historia es el más fuerte. Digamos que la vivencia de la historia más fuerte es como cuando va el de la moto, va usted en la cicla, va otro en el carro, no sé, y usted se agarra, la fiebre de carretera, usted se agarra con el otro. El man me cerró, el carro se metió, no sé qué. Eso es como lo ve uno en perspectiva al principio, ¿no? Entonces en esta historia hay dos tipos que van por una carretera, uno va en un carro lujoso, así súper bien, súper interesante el carro y todo el tema, y se encuentra con un carro chatarrita ahí que va por el camino y lo cierra, y el man se ofende y le dice, tú pobretón, que no sé qué, y se agarra con el man y le muestra ahí el tercer dedo. No sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se mete, lo adelanta, y ahí el man contento, y va y se pincha el man, ¿sí? Lo adelanta por allá, y va y se pincha, y mientras el man está cambiando la llanta y eso, pues llegó el otro tipo. ¿Sí? Y con que haciéndome muchas muecas y no sé qué, y el man se mete rápido al carro y empieza ese rifirrafe de la ofensa, ¿no? Entonces el man le empieza a golpear el carro, le rompe los vidrios, se le caga encima en el panorámico, Okay. ¿sí? Y esa pelea y ese conflicto, al final los dos terminan muertos, ¿sí? Se matan ahí al agarronazo. Pero creo que, bueno, no sé si estoy mal, pero como el reportaje frente al tema era que era como un crimen pasional. Sí, sí, al que- final llega... Que era llega bien lo- irónico, ¿no? La cuestión mediática. Sí, cuando por- llegan como a hacer el reportaje frente al accidente, lo toman como un, como un crimen pasional, algo así, porque quedan en unas posiciones bastante extrañas. Entonces Es chistoso. Y además que parece que retrata ese conflicto que es la lucha de clases. Porque pues Diego es no sé, el doctor o algo que va en el carro súper último modelo y mejor dicho la soberbia y todo. Y el otro es el que está en un carro viejo y con la ofensa de ese tema. ¿Ibas a decir la algo, Pau? intolerancia, ¿no? La intolerancia. Sí la he visto. ¿Sí? Sí, Ah, la he bueno. visto, no la recordaba. No eres el único. Está el chistoso. Bueno, no sé si es chistoso, es que es comedia, es drama y es suspenso, ¿no? Esa película. La bombita, ¿no? Sí, cuéntenos de la bombita. Y se llama Bombita. O sea, no es bomba, Sí, sino no, bomba. la- Yo le digo el ingeniero bombita. La historia de Bombita es que pues él es un típico pues empleado normal que tiene sus cosas, sus lujos, sus demás, sus acomodados, y en una de estas le ponen una infracción al carro, ¿sí? Le ponen lo que llamamos acá un parte. Sí, está comprando un pastel para el cumpleaños de la hija. Sí, está, y entonces le ponen un parte, entonces él sale rápido pero no alcanza, entonces dice, bueno, listo, está. Llega ya a la fiesta también le sale un poco mal, entonces ahí está esa carga de frustración. Al siguiente día pues va a hacer el reclamo del parte, porque pues para sus ojos y sus sentires era un parte injusto. Entonces allá entra primero la fila, más fila, la espera, llega al cubículo donde lo atiende la persona lo atiende con 2 o 3 palabras y no le hace caso, o sea, o sea, no le toma en cuenta sus criterios, sus opiniones. Impersonal, total. Exacto, y le toca pues pagar la multa, él se va, sí, igual. Cuando sale otra vez, vuelven y le ponen otra multa, si mal no recuerdo, vuelven Sí, y le sí, ponen sí. otra multa, donde él dice, pero ¿cómo es posible si acabo de pagar una multa, vuelven y le ponen una multa? Y por esa pelea la mujer se separa de él. Exacto, entonces ahí, debido a que ya cargaba el incumplimiento de la fiesta, entonces pues ya otro incumplimiento, otros problemas ahí de tolerancia que el man tuvo porque golpeó el vidrio, bueno, eso ahí le pasa un poco de cosas. A él lo termina pues la mujer diciendo, usted es un tipo violento, destallan otras cosas, otros problemas que ya cargaban, Usted entonces quiere que la sociedad cambie y usted, y usted tampoco no va a cambia, cambiar. entonces los se separan. Ahí después ya él empieza a ser como
pierde su empleo también. Porque se agarra, cuando fue a hacer el segundo reclamo, pues se agarró, o sea, rompió los vidrios y todo del sitio donde... Sí, es un escándalo público, entonces él también era como un empleado de estos muy prestigiosos de una compañía que se dedicaba a las demoliciones, que trabajaba con el Estado. Entonces pues no dependía, lo sacan, lo expulsan de la empresa, pierde su empleo. No tiene para la cuota alimentaria después de la separación. Exacto, Ah, empieza mejor un proceso con la... Bueno, es el de malas. Pablo él. de malas. Sí, entonces... Y él empieza como a hacer un ejercicio de catarsis, de decir, pues hombre, todo esto malo que me ha pasado es por culpa de ese parte que me fue injusto. Entonces, como él es experto en demoliciones, empieza a armar unas cargas explosivas para tomar venganza de esa entidad que lo pisoteó y fue el origen de todas sus tragedias. Entonces vuelve y parquea mal el carro, esta vez a propósito, pues para que se lleven el carro. Mientras se toma un cafecito en una esquina. Entonces él se va muy rampante así, con el plan elaborado, las cargas explosivas armadas, el carro pues detona, ¿sí? Como era ingeniero en esa parte, pues no hay víctimas ni nada, y él diseñó la explosión de tal manera que tumbara ciertas partes del edificio o de ahí del estacionamiento donde dejaban el carro, y entonces él se fue a echarse unas onces mientras hacía la explosión, ¿sí? Y después empezaron las investigaciones y todo el tema, terminan capturándolo y él se vuelve una estrella mediática con una bombita. El ingeniero bombita. El ingeniero bombita, porque muchos de su alrededor se empezaron a sentir identificados y decir, pues es que yo haría lo que hizo Bombita. De hecho pasa que cuando ponen el carro en el parqueadero hay una señora que está haciendo un reclamo y les dice a los manes, ustedes van a pagar un día y apenas dice eso, ¡boom! Está bien chévere. Sí, entonces y después la esposa como que dice, venga, sí, como que a este man le pasaron muchas cosas, va y lo visita. Y en la cárcel todos, feliz cumpleaños. Sí, y empiezan a acelerar y como que vuelve toda la reconciliación después de esa catarsis de ira que él tuvo con esa entidad pública. Esa es la historia de Bombita. Y efectivamente el personaje simboliza esa impotencia, esa impotencia que sentimos con muchas injusticias que envuelven al sistema que nos rodea y más con toda esa burocracia y cómo todo lo que está diseñado más que para crear unas reglas sociales para que todos vivamos en una convivencia sana, como lo es el tránsito, el parquear bien, el no botar basura, etcétera. Es más para recaude plata, métalo en procesos, hágale perder días y días de su trabajo por ir a pagar estos partes. Entonces es todo ese resentimiento y esa impotencia que se va creando porque el sistema está tan bien hecho y tan bien marcado que tarde o temprano uno va a estallar de la piedra. Y por eso es que por ahí mostraban un video hace unas semanas de un man que iba en una moto y el mismo man lo había parado 4 veces, una de ellas le puso un parte y el man se agarró y le pegó al policía hasta que más no dio. Ese es el Bombita, ese es el estallido. Hay una película gringa también de un man que estalla en un trancón y el man, o sea, el trancón es como si impaciente nosotros, y el man estalla en el trancón y va ahí a cometer básicamente una masacre en un McDonald's y eso. Entonces ese es chimita. Y no es porque esté mal, sino porque lo van a multar. No es porque vamos a afectar al otro, sino porque no me van a multar. No, el papayazo, ay, no, vea, parqueó 5 Exacto. minutos ahí, no hagamos acción pedagógica, multémoslo de una. Multémoslo porque lleva unos mercados. ¿Sí o no? Iba a decir, Samir. Bueno, yo iba a decir algo y es frente, digamos, como ese problema que tiene el Estado con ciertas cuestiones, digamos, hablaba con varios comerciantes que no entraremos en nombres para que no les hagan seguimientos, obviamente, pero ellos decían... Trabaje juicioso, papi, trabaje juicioso. Algo así, decían como, bueno, digamos, por ejemplo, no podemos facturarle todo a la DIAN, porque si le facturamos todo a la DIAN, no podemos, o sea, no, ¿qué nos queda a nosotros? Y así hay muchísimos casos de que si realmente uno se apega a todas las regulaciones que están establecidas, no estamos en nada. ¿Para Sí, qué claro, se va? el pequeño no puede. ¿Para qué se va la plata de impuestos, multas y todo si cuando hay una pandemia no podemos mirar cómo costear bares, restaurantes, negocios? Como lo canta Andy Montañez en una canción que a mí me encanta que se llama El Pillo Buena Gente. El Pillo Buena Gente nombra al contrabando y hay un pedacito que dice que
que la torta hay que repartirla bien y el dulce pues le gusta a todo el mundo y si no le gusta pues no lo tome, ¿sí? Pero creo que esa figura del contrabando, por ejemplo, yo creo que todo negocio ilegal nace desde la legalidad misma. Entonces, si hay un proceso de evasión, pues precisamente es porque hay un proceso injusto de cobro. Pero bueno, continúe con la No, sí, película. no, lo que hablabas del contrabando, pues por eso es que entraban las vacunas acá, ¿no? Pero igual hay hartas, ¿no? Pues hay 0.01%, eso es mucha. El último, no mentiras, penúltimo, la propuesta. Ese es otro dilema, no sé, de clases, porque en esto hay una familia adinerada, de repente llega el hijo a la casa en shock, el pelado, no sé, borracho, drogado, digamos que bajo un estado complicado. Mamá, papá, la cagué. Entonces, mamá, papá, la cagué significa, no sé cómo, en el estado que estaba, atropellé a una mujer embarazada y la cagué. Y en el proceso, entonces, pues muere la embarazada, está el marido con el dolor y vamos a encontrar, él está fugado porque llegó ahí, todavía no se sabe quién es y está, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente llega el abogado de la familia y vamos a hacer lo siguiente, usted se va a calmar, no sé qué. Y en esa situación está el jardinero, el encargado de la casa, y ellos con el abogado concuerdan en decirle al jardinero, venga, vamos a hacer una cosa. Usted es más viejo, usted tiene una familia, yo le doy 500 millones de pesos, 500 millones de dólares, creo que es, $500,000. Su familia va a estar bien con ese dinero, porque pues mire, mi hijo está joven, él cometió este error, pero pues ayúdenos. Y pues ya con eso, digamos que también la persona humilde acepta, no sé qué, empiezan a plantear, a plantar, perdón, las pruebas para que culpen al jardinero, ya quedó de acuerdo. Y en esa situación, el abogado dice, bueno, pero yo también necesito plata ahí, ¿no? ¿A mí qué? Y entonces llega el investigador ya nacional, que ya pillaron las placas del carro de dónde son, etcétera, con las cámaras, y llegan allá. Y él dice, empieza a investigar y se da cuenta de que la forma en la que, o sea, que el tipo no podía haber conducido el carro porque es mucho más pequeño y tenía los espejos acomodados de otra forma y bla, bla, bla. Ujú. Y entonces concuerdan entre el abogado y el investigador de que para que no vayan a encarcelar al pelado, ¿qué hacemos? $1,000,000 entonces para mí. Y entonces esta es la situación, ¿no? Que con dinero voy a pagar para que no se lleven a mi hijo a la cárcel y entre todos empiezan a aumentar el cupo. Entonces ya el jardinero dice, no, pues es que a mí solo me dan $500,000, ¿sabe qué? Yo quiero también un apartamento. Y le sacan la piedra al papá del chino y dice, pues nada, que el chino vaya y convience y que pague porque yo no estoy aquí para que todo el mundo me venga a sacar la plata y etcétera. Entonces, esa es la situación principal, el rifirrafe de cómo empiezan a los cuervos a sacarle todo el dinero al man. Y al final, con la putada del man, todos llegan a un acuerdo y se reparten por igual, ¿sí? Solo $1,000,000. Y pues el jardinero aceptó y están sacando al jardinero y llega el marido de la señora y lo mata de un machetazo. Entonces, es impactante porque al final resultan ganando el abogado y el investigador. Ese es, Como raro, ¿no? es lo curioso, ¿no? Raro Y pues que un nada, abogado yo gane. creo que de la conclusión de esta es que uno cree que el dinero lo compra todo y mira el problemón tan bravo que, Es porque no que vives se en arma. Colombia, Mau. Acá sí el dinero lo paga todo. no sé, papi, usted no sabe quién soy yo. No. Ahí recordemos el caso Colmenares, por ejemplo. Ajá. O el del piloto también, el del piloto que mató a esos pelados que estaban en el carro. Mm, Bueno, sí, Comenares. Y el del violador de la niña acá en Bogotá, ¿no? Ese también es de... Yo le pago tantos milloncitos y ya, el Noguera. ya la vida de su hija no vale nada. Ni un peso. Y es que un peso no vale para la vida perdida de una hija. Es que eso que Sí, eso, ¿Qué peso le compensaciones pone usted a- monetarias. O sea, ¿cuánto vale la vida de su hija? Sí, el caso de Juliana Zamboni. Exacto. Listo, y la última de Relatos Salvajes. hasta que la muerte nos separe. Esa me gusta. La mejor. Esa fue el cierre cómico dramático de todo el asunto. Están estos dos personajes que están en su boda, ¿sí? Y ya están en el baile y celebrando ya con todos los invitados. Y ella por un momento se da cuenta de que su marido se fue a hablar con los de una mesa, pero estaba como muy de cerca con una vieja. Y por sospechas llega y marca en un número del celular del marido porque dio papaya y dejó el celular ahí.
y pum, timbra y ve que contesta una de las viejas de la mesa y hace la prueba varias veces y si es la misma vieja. Entonces empiezan a bailar el vals, bueno, no sé, el coso de matrimonio y le dice al ven, es que ese número que dice Juan Mecánico no es Juan Mecánico, sonó mi celular. Sí. No mentiras. Sí, entonces marca Juan Mecánico y le dice, ¿no me has dicho que era tu profesor de música que te había llamado por error y que no sé qué? Y dice, sí, pero es que, no sé, timbre. Eso termina en que ella le pregunta, ven, ¿tú me estás engañando? Dímelo. Y en plena boda, ¿no? La situación es crítica porque están ahí bailando. Y empieza a llorar la vieja y tal, y se va. Se va y todo el mundo queda como, bueno, algo pasó ahí. Y se va a llorar en la terraza súper triste, súper mal. Y hay uno de los cocineros está ahí, le aconseja, le dice como, mira, disfruta tu boda. Ya sabes cómo es la situación. Eso lo vas a tener que resolver, vas a superarlo, pero por hoy disfruta la boda. ¿Sí? Que Mañana, barato no es. mañana miras cómo encuentras la forma de seguir adelante y perdonarte, pero pues ya por hoy ya el tema está así, ya está todo abajo listo. Y la vieja le parece interesante el comentario del man y se acuestan. Y en ese momento llega el marido. Y eso el man entra en shock y se comienza a vomitar y todo de ver la escena. Sí, el buen patriarca, ¿no? Sí. El de yo lo puedo hacer, pero tú no. Pero Tú no, sí me eres fiel. Exacto, y la vieja le dice, y vamos a bajar y vamos a hacer de cuenta que aquí no va a pasar nada y voy a dedicar mi vida entera, ¿sí? A que sufras y a que no puedas separarte de mí, porque como lo acabamos de firmar allá abajo, nos separas la muerte A y que nos sea va a separar miserable. tu muerte. Vea, pues, interesante. ¿Y no vas a contar la otra parte o la dejamos ahí? No, sigue. La otra parte es que en plena fiesta, ellos dos empiezan a besarse hasta que se comen en la fiesta. Ellos Al dos- frente de, se de los asocian. invitados. Se asocian. ¿Pero marido y mujer? ¿O? Marido y mujer Sí, en la fiesta, Ah, pero pues, con normal. un odio. O sea, O sea, Exceso de odio. termina en odio Sí, así. porque ella va y le casca, o sea, a las malas va y le estrella la moza contra unos vidrios de ahí, porque la moza sigue todavía ahí. El man entra en shock, la mamá también entra en shock y el escándalo, y entre pelea y pelea es como nos queremos y nos matamos y Señor y tenemos señora sexo y señor y señora mi chao. lo triste es que el ponqué se daña. Ah, no, eso sí. Sí, Eso- no, Ese eso no ponqué tiene que ver con- eso parecía hecho con puro foldán. Todo. Sí, Todo con mal hecho. fondant, sí, mal. Y Listo. nada, eso recapitula el amor y la violencia. Sí, ahí de Relatos Salvajes fue cuando Mauricio me invitó al programa y me decía que pues era un tema como orbitando en el tema del conflicto. El core era el conflicto. Que el core, que lo central era el conflicto. Pues yo le dije, pues mira, esta película me parece que es la indicada porque reproduce ciertas cosas de esas violencias estructurales que nosotros vivimos en el día a día, que lo hemos venido como relatando durante el transcurso del programa, y es, nosotros reproducimos la violencia en nuestro trabajo, nosotros reproducimos la violencia con el vecino, nosotros reproducimos la violencia cruzando la calle. La indiferencia. La indiferencia es una forma violenta de mirar al otro. Nosotros reproducimos la violencia con nuestras parejas sentimentales. En la educación se reproduce la violencia. Pues claro, no hay un sitio más violento que la escuela. Eso sí es cierto. Pero no tan violento como en Estados Unidos. En Estados Unidos con cada bala. Es porque acá no están permitidas las armas, ¿sí, no? Ay. No, pues aquí no están permitidas, pero van armados. Sí. Entonces, Legalmente no. yo creo que el tema de cerrar con Relatos Salvajes me parece es fundamental entender esas violencias estructurales que existen, ¿sí? Hay un mundo violento, por ejemplo, Colombia es un país en sí violento, donde si tú te enfermas, puedes que tengas un cierto diagnóstico y te dan la próxima cita 3-4 meses después, cuando tú sabes que necesitas esa cita pronto, ¿sí? Eso... Ajá, sí. Me consta. Me consta. Eso es algo muy violento. O sea, eso es una violencia estructural donde uno dice, su cuerpo, su vida no me vale, ¿sí? Pues espere. Sigan la fila. Sigan la Ahora fila. virtual. Haga la fila virtual.
Con los mods, ¿cómo es que llaman las Bots. mods? bots. Los bots. Acuérdate por Medabots. Ah, Entonces, creo que verse Relatos Salvajes es precisamente reflexionar todo eso, ¿sí? Porque nosotros mismos a veces hasta con esa persona que decimos ser amoroso, con esas personas que decimos ser, que encarnan el amor y todo este tema, somos violentos, ¿sí? Tenemos prácticas violentas que hacen que eso que empieza diciendo yo te amo, terminan diciendo si no es para mí, no es para nadie. Hasta Y que la muerte nos tiene separe. citación en el juzgado tal de familia. Por ejemplo, ¿sí? Y son conflictos. O sea, si nosotros no podemos resolver esos conflictos, pues ¿cómo pretendemos resolver ese otro conflicto que tiene hoy por hoy a 6.402 personas que no deberíamos incluso hasta por respeto leerlas cada una, porque cada una es una historia, cada una es una carga, cada una es víctima de esas violencias estructurales, ¿sí? Que terminó asesinada por un Estado que nunca lo protegió en lo más mínimo, nunca le ofreció una oportunidad educativa, nunca le ofreció un trabajo digno, ¿sí? Y creo que Relatos Salvajes retrata esas cosas. Por ejemplo, pues Argentina no es que tenga un conflicto armado como el nuestro. Bueno, en general creo que somos el único país en la región que tiene un conflicto armado como el nuestro, donde toda Latinoamérica tuvo presencias armadas, ¿sí? Pero nunca, o sea, ninguno, o nosotros los colombianas fuimos incapaces de resolver el problema, ¿sí? O sea, el conflicto armado en Argentina duró un poco después hasta que se acabó la dictadura, entre comillas. Entonces, hay otros tipos de violencias, hay otros tipos de estructuras de cómo está diseñado el Estado, de cómo está diseñada la sociedad, que a veces es mucho más violenta que una bomba explote en el centro de una ciudad, ¿sí? ¿Cuántas muertes ha costado el modelo de salud actual? ¿Cuántos suicidios, por ejemplo, la violencia doméstica? Que eso hasta está mal dicho, o sea, no hay violencia no es doméstica, sí. o sea, es una violencia de género, ¿sí? A raíz del encierro que hemos vivido, las cifras están disparadas de supuestas parejas que se aman pero no son capaces de convivir y terminan a garrotazos. Que hace 2 semanas veía el video de una señora que se lanzó de un segundo piso por miedo a su pareja que estaba borracha, ¿sí? Entonces uno ve que esos ciclos de violencia y esas violencias estructurales, si no somos capaces de cumplir esos pilares de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición frente a esos conflictos, porque es que eso que dice la JEP no es solamente para un tipo de conflicto, ¿sí? Eso tenemos que aplicarlo a todos nuestros conflictos. O sea, si nosotros no somos capaces de tener la verdad en lo que hacemos, de tener reparación con el otro, de garantías de no repetirlo, pues no vamos a poder cerrar la historia, ¿no? O sea, muy semejante a cómo son las relaciones amorosas. Si no somos capaces de superar esa crisis sentimental y emocional de buena manera, pues nunca esa herida va a cerrar, ¿sí? Entonces, creo que Relatos Salvajes apunta a esa reflexión, más aún en un continente como el nuestro, donde pues ha tenido unos ciclos de violencia muy grandes, y con el paréntesis y asterisco súper importante, donde el único que tiene un conflicto armado en la región con estas características que nosotros vivimos es Colombia. Listo. Yo creo que la conclusión que da de ver es la global de todos, ¿no? Sí. Desde lo más magno que es la guerra y el conflicto armado hasta lo más básico que es la familia y el ser uno mismo, ¿no? Yo creo que solo añadiría algo que no hemos tocado mucho y es cómo la tecnología debería estar apoyando esa transformación social e individual, y creo que lo que más está haciendo es desinformar a la gente, ¿no? Más allá de estar informando realmente, se ve también mucha desinformación en las redes y todo esto, que ya llegamos a un consumismo tal
de muchas personas, no solamente los jóvenes, sino también adultos y niños, que pues deben estar muy muy bien informados para tener un criterio propio muy bien establecido. Sí, yo creo que es que así como el problema de todo es el capitalismo, mentira, no. La respuesta es la educación. Entonces, digamos, yo pensaba un poco educación popular, sí. Freire. Te amo. No, mentira, no. ¿Y qué? Este año son los 100 años del natalicio de Freire, De por Freire, cierto. sí, Yo señor. también lo amo. No lo amo tanto, pero sí, es muy buen sujeto. Yo sí. Y bueno, en fin. Digamos que pensaba, digamos, hay un problema de desinformación porque no hay una educación frente a lo que consumimos y a cómo manejamos las redes. Pensaba, digamos, en cómo atacar un poco eso y veía a los padres, digamos, con sus hijos. Y la mejor forma de que ellos no cometan errores en las redes es a través de la abstinencia, de alguna manera, de no tenerlas, ¿sí? Y el castigo frente a ellas. Y es como con los embarazos, o sea, digamos, que desean y esperan que no traigan más hijos, ¿sí? Pero cada vez que se toma el tema frente a la sexualidad, el tabú es tan grande que... El rayo homosexualizador. Exacto, que, o sea, digamos, no sé si les contaba una vez... pero no hay rayo paraquizador. Digamos, no sé si les contaba que una historia que leí en una tesis, no me acuerdo cuál, que decía que había una nena que le pidió a sus papás unos condones y los papás casi la matan. ¡Sacrilegio! No tienes derecho a gobernar tu sexualidad. Exacto, o sea, no quieren que ella salga embarazada, pero cuando se toca el tema, no se da. Y lo mismo pasa con las redes, ¿sí? Entonces, es un poco como esa cuestión, digamos, de una poca educación frente al tema. También siento que, no sé, digamos, no sé si, no recuerdo el nombre del personaje, pero digamos, él sostenía que incluso en la Edad Media, la persona que utilizaba, digamos, un tipo de calculadora sabía cómo funcionaba, ¿sí? Ahora las personas utilizan un celular, pero no tienen idea de qué hace, ¿sí? Sí, que Era, eso digamos, lo hemos cuál es la mencionado diferencia de varias un veces en el sistema podcast, ¿no? operativo, no sé, del 9 al 7, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también pues, hacen que la herramienta deje de ser herramienta y se vuelva, digamos, se vuelva como un objeto de control de alguna manera. ¿Arma? Claro, Un arma, y tocas algo muy importante, por ejemplo, ya que uno, pues ahí sí, su merced me invita a hablar desde la profesión, y es que a veces, por ejemplo, pasa mucho, las herramientas de sistemas, en vez de ser acoplables a la organización termina acoplándose a la herramienta, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida podemos, por ejemplo, distinguir si somos consumidores de tecnología o usuarios de tecnología? Y fuertes. Filosófico. Sí, eso lo estaba viendo un poco en el libro que su merced me dijo. Ah, sí le gustó. No he tocado, pero ahí vamos. Adivina cuál. ¿El de Carr? No, Nicolás Carr es otro que toca que lea. Este es el de Jaime Herrera, de un capitalismo sin futuro a un futuro. ¿Cómo es? Se me olvidó el nombre. Capitalismo, sí, algo así es. No lo conozco. No, sí, de un capitalismo sin futuro a un futuro sin capitalismo. Ese es el nombre del... Impactante, pero... Pero real. Ya para ir cerrando, y un llamado a la acción es que nos comenten, si quieren, qué es la paz para cada uno de ustedes. No, si quieren, no. No, ¿No obligados? ¿Qué? La tarea de la semana es vean cine de FARC, guerrilla, ELN, Colombia, historia latinoamericana. Inclúyanse en el tema. Y nos comenten qué es la paz para cada uno de ustedes y cómo se construye la paz. Sí, a mí me La gustaría... resolución de conflictos. A mí me gustaría añadir ahí a esa pregunta es, nosotros estamos viviendo un momento histórico, o sea, tener una pandemia ha pasado cada siglo, cada 100 años, entonces estamos en un momento, un instante histórico entre dos momentos. Uno que ya tenemos claro, que es la crisis en la cual nosotros ya la tenemos más o menos como clara, ¿sí? Sabemos que tenemos un país con muchos problemas y estamos en un momento que estamos viviendo una posible crisis futura. O sea, estamos como entre dos crisis, ¿sí? En un punto medio. En un punto medio, donde esto puede que
o gire para un buen vivir, para un buen sentido, o gire hacia profundizar la desigualdad, gire hacia profundizar esto que ya sabemos, ¿sí? Entonces creo que también sería bueno preguntarnos cómo vivir en estos tiempos, cómo se debe ser en estos tiempos, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que nuestros hogares son esa trinchera, son ese último sitio donde deberíamos estar seguros. Entonces creo que además que la palabra hogar viene de hoguera, ¿sí? Entonces del calor de casa. Entonces cuidemos esas trincheras, cuidemos esas partes que nos dan seguridad para enfrentar eso que viene. Porque lo que nos está mostrando esta política de la vacuna, por ejemplo, es que hay unos que se importan y otros que no. Las buenas vacunas y las malas vacunas. Vacunados. Vacunación selectiva. Y ya, yo creo que hemos sacado unas muy buenas conclusiones. Repito, este podcast fue muy diferente al que estamos acostumbrados, que es siempre pues de hablar mierda y joder y chistes. Sí. Ese fue uno muchísimo más pero serio. este también es bueno, no me digan así porque llegó y no, entonces era que es que este no es bueno. No. Hicimos un poco diferentes, serio, Necesario. necesario por la coyuntura de las últimas semanas. Sí, y no será el último. Vendrán muchos más porque este país da para muchas más reflexiones. Nuestra historia. Y ya, entonces los esperamos para un próximo podcast dentro de 8 días si la vacuna nos lo permite. Y ya, despídanse, muchachos. Listo. No olviden visitar nuestras redes como Animacine en Facebook, Twitter, Instagram. Tinder, TikTok. No puedes. Uy. Ahora sí lo socializar. Grindr para Olivo, MySpace, Hi-Fi. Hi-Fi. En LinkedIn para que no den trabajo. Y no olviden escucharnos en Zona Retro. también. También. En Spotify. En Google Podcast. En YouTube. Ya se le va olvidando. Se le va olvidando a Jaime. está haciendo la tarea. No, ya, Zona Retro, sábados 6 de la tarde. Deezer, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas de podcast en el país, en el mundo y en el universo. Listo. Habidas y por haber. Síganos, compártanos con sus amigos, coméntenos. Y pues agradecerla. Sí, igual pues muchas gracias por la invitación. Fue Sí, una- saludos. Fue muchas gracias por la invitación, fue una conversa muy agradable, creo que pues nunca había podido participar en una mesa en este formato, creo que fue muy enriquecedor y nombraron, y aprovecho pues la oportunidad, por ahí nombraron a Freire, acérquense a Pablo Freire, educador popular brasileño, 100 años de su natalicio, más allá de ser un pedagogo creo que ha sido un pensador. Un pedagogo reeducativo. Gonzo, estamos Sí. educando, perro. Efectivamente es un pedagogo reeducativo. Yo vengo de formación en las ingenierías, pero en Pablo Freire he encontrado algunos puntos que me hacen pensar y reflexionar acerca de mi profesión, más aún cuando ahorita pues tenemos la escuela en casa. Entonces, muchas gracias por la invitación y Freire vive, siempre Freire. Entonces sigamos adelante y estaré atento a sus redes y ojalá pues esto les cause muchas dudas y más allá de tener la respuesta, ojalá creen más dudas. Exacto. Y ya. Adiós. Principio griego. Yo creo que nos vamos con la última pregunta, que es la más importante que Jonas quería hacer desde el principio. Ah, sí. Dila. La hermosa pregunta que nos lleva unos cuantos años, ¿no? Que ¿Quién hijo necesitamos- de putas dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo están los niveles? No he La mirado. audiencia En el piso. Hemos subido un poquitico más. Profesor, hemos cumplido.